Felicito Yanaqué, dueño de la empresa de transportes Narigualá, salió de su casa aquella mañana, como todos los días de lunes a sábado, a las 7:30 en punto. Luego de hacer media hora de qigong, darse una ducha fría y prepararse el desayuno de costumbre. Café con leche de cabra y tostadas de mantequilla y unas gotitas de miel de chancaca. Vivía en el centro de Piura y en la calle Arequipa había estado ya el bullicio de la ciudad. Las altas veredas estaban llenas de gente yendo a la oficina, al mercado o llevando a los niños al colegio. Algunas beatas se encaminaban a la catedral para la misa de 8. Los vendedores ambulantes ofrecían a voz en cuello sus melcochas, chupetes, chifles, empanadas y toda suerte de chucherías. Todo igual, a todos los días, desde tiempo inmemorial. Bienvenidos amigos, esto es 49 más, el programa en el que cada semana les proponemos leer un buen libro y hoy estamos seguros que lo es, un buen libro y un buen autor, porque hoy vamos a hablarles de El héroe discreto, un libro de Mario Vargas Llosa, que es sin duda creo que un grande. Y lo vamos a hacer con un buen amigo que nos acompaña una vez más, como todas las semanas, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, de Antonio. nuevo. Bueno, ahora vamos a hablar de un grande, lo primero. Creo que Mario Vargas Llosa es, pues eso, ¿no? Un grande sin duda de la literatura. Y bueno, me gustaría que apuntáramos algunas cosas, ¿no? de una biografía que daría aquí, bueno, no, iba a decir para un programa, para unos cuantos, solo su biografía. Sí, una de las cosas que me han llamado a mí la atención es, en un breve espacio de tiempo, en su infancia, la cantidad de sitios que recorrió. Porque él nace en Arequipa, en Perú. Podemos ver, tenemos un mapita para quien no se sitúe mucho de Perú. Ahí están las distintas regiones de Perú. Y se ven pues algunas de ellas pues, conocidas para nosotros, como Moyobamba, ¿no? Pero se ve Arequipa ahí, ¿no? Efectivamente, él nace en Arequipa, es la segunda ciudad más grande de Perú, después de Lima, a unos 1.200 kilómetros al sur, ya casi limítrofe con Bolivia. Y de hecho él nace allí y nada, sus padres se separan solamente al nacer y él marcha con sus abuelos a la cercana Bolivia, a Cochabamba, y allí permanece hasta los 10 años. Hay una cosa, un acontecimiento que va a marcar toda su vida y es con ese acontecimiento con el cual empieza su discurso cuando recibió el premio Nobel de literatura. Empieza con esas palabras y son muy interesantes. Dice: una mañana, el momento más importante de mi vida fue cuando aprendí a leer a los 5 años, en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle en Cochabamba. Es la cosa más importante que me ha pasado en mi vida. Así empieza a aprender a leer con 5 añitos. Luego después... muy pronto vuelve de Cochabamba otra vez a Perú. Sí, vuelve a Piura. Piura está al norte de Perú y para él su padre había muerto. Él no sabía, le habían comentado que su padre había muerto. Y una mañana su padre se presenta en Piura y le conoce. Y él con 10 añitos dice que su vida completamente cambió. A raíz de conocer a su padre, dice: regresé a Piura y mi padre estaba muerto. Dice: una mañana piurana, de la que todavía no creo haberme recobrado, mi madre me reveló que aquel caballero en verdad estaba vivo y que ese mismo día nos iríamos a vivir con él a Lima, con su padre. Yo tenía 11 años y desde entonces todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Mi salvación fue leer buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde poder sentirme libre, y volvía a ser feliz. Con 11 añitos. Una pregunta un poco difícil. ¿Qué obras te parecen así como fundamentales en Vargas Llosa? Hombre, él le hubiera gustado dedicarse no tanto a la novela, que es por lo que más le conocemos, sino al teatro. De hecho, él dice que porque en Lima, en aquella época, porque luego él desarrolla su vida en Lima, estudia allí Derecho, historia también literatura, gana una beca para venir a Madrid, aquí está, marcha luego a París, de París luego a Barcelona, Washington, ha recorrido medio mundo, él se siente un ciudadano de todo el mundo. Y él achaca de que en la época donde él desarrolla su juventud, en Lima no había escritores de teatro, porque le hubiera gustado ser teatro. Hace un momento pues comentábamos cómo él escribe El loco de los balcones,
una obra de teatro. También tiene otra obra de teatro que es Los cuentos de la peste, donde él mismo llegó a actuar aquí en Madrid hace 2 años, la representó y él actuó. Pero sobre todo, por lo que más destaca evidentemente es por la novela. Las 3 últimas desde que logró el premio Nobel, como es esta la primera que después de lograr el premio Nobel, El héroe discreto, después también escribió El sueño del Celta y la última, Las 5 esquinas, pero junto con Lituma en los Andes, tal vez sea de las mejores, también Conversaciones en la catedral. Bueno, vamos a, me parece que tenemos que detenernos en un momento importante en su vida, aparte de ese que tú has dicho de los 5 años, pero me refiero al premio Nobel, Sí, ¿no? El momento en el 2010, cuando él recibe el premio Nobel de Literatura, porque es una cosa asombrosa en su biografía, para mí por lo menos, es la cantidad de premios. Tú te pones a mirar en la biografía de Vargas Llosa y la lista es interminable de premios. Pero yo creo que es un hito, sin duda, el momento ese en el 2010 en el que recibe el Nobel de Literatura. Y me parece bonita la frase, que yo tengo por ahí subrayada en una foto también, que dijo el comité que le otorga el premio, ¿no? El por qué se le da el premio, el Nobel de Literatura, ¿no? Por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual. Sí, fue un poco el colofón. Él había logrado ya pues, el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 86, el premio Cervantes, el premio Planeta, y ya evidentemente el Nobel pues, era cuestión de tiempo, de que tendría que llegar el colofón a toda una vida dedicada a la escritura, y sobre todo, como él apunta, fue en París donde él descubrió toda América. Fue en París, tomando perspectiva, donde él descubrió aquel continente y todo lo que encerraba ese continente. Bueno, lógicamente su literatura está, sobre todo su novela, muy impregnada en general de lugares concretos, ¿no? Y de un modo muy especial, pues Perú. Perú ocupa, y es lógico, ¿por qué? Pues porque es su tierra, ¿no? Es su tierra. Y él mismo explica esto en distintas ocasiones cuando le preguntan, ¿no? La importancia o lo irremediable de, aunque tú sueñes una cosa a la hora de escribir una novela, aterrizar ese sueño en lugares concretos que tú conoces, como en este caso es Perú. Cuando en el discurso que le tituló Elogio de la lectura y de la ficción, cuando recoge el premio Nobel, apuntaba precisamente a eso. ¿Por qué Perú? Dice, al Perú yo lo llevo en las entrañas porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación y porque allí amé, odié, gocé, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. Es su tierra y él la lleva en las entrañas. Vamos a hablar un poquito ya vamos a meternos en harina, en este libro que hoy queremos presentar, que es El héroe discreto, de Mario Vargas Llosa, el primer libro que escribe, decías, justo después de haber recibido el premio Nobel, ¿no? Me parece muy bonito cuando yo le he oído a él contar cómo y por qué escribe este libro, ¿no? Entonces él mismo cuenta que en el origen de este libro, de la historia de este libro, está algo que un día él lee en el periódico que ha pasado en Trujillo, ¿no? Sí. Que tú me dirás más bien dónde está Trujillo en Perú, pero ahora nos cuentas, ¿no? Él dice que un día se entera de que en Trujillo ha sucedido algo, y es que a un empresario humilde pues ha hecho pública su decisión de no pagar a la mafia. Ahora a lo mejor tenemos que contar que en Perú, pues como en otros países de Latinoamérica, no es el único, pues en determinados momentos ha habido este tipo de grupos, que aquí nos suena un poco a lo que ha hecho ETA en el País Vasco, ¿no? Grupos mafiosos que te obligan a pagar una cantidad determinada si quieres vivir, y punto, ¿no? Y él dice que una mañana se entera de un tipo valiente, humilde, que ha dicho que ya no paga más y que se enfrenta. Y eso es el quid de la cuestión, que a él le enciende la lucecita y dice, aquí hay una historia. Sí, evidentemente Trujillo, te la sitúo, si Arequipa estaba al sur, Trujillo está al norte. Arequipa no está en la costa, Trujillo sí está en la costa del Perú, a unos 800 kilómetros de Lima, ya prácticamente pegando con Ecuador. Es la tercera ciudad del país, Trujillo. Y efectivamente, allí una mañana, no olvidemos que Mario Vargas Llosa trabajó
como periodista en sus años jóvenes allí en Perú, pues leyendo la prensa descubrió que una de aquellas personas, tal vez extorsionada por Sendero Luminoso, uno de los grupos terroristas que hubo, pues se dio cuenta de que él no quería pagar, y esa noticia pues saltó a los medios de comunicación rápidamente, y él le sirvió pues para montar esta novela, que no olvidemos que va a unir también dos mundos: el mundo provinciano, que allí está muy marcado, el mundo de provincias, todo lo que se sale de Lima es provincia, con el mundo de la capital, que es Lima, con otra historia paralela también a la de don Felicito Yanaque, otra historia que montar. A lo mejor hay que explicar a las personas que nos ven qué quieres decir con esto, que pueden no entenderlo. Esto de que fuera de Lima todo es provincia. Sí, no olvidemos que 1/3 de la población del Perú vive en Lima. Lima es la capital. Si quieres hacer algo, quieres ser algo en la sociedad peruana, tienes que vivir en Lima. Entonces ellos son... No se da como, por ejemplo, puede haber aquí en España, que Madrid es la capital, pero luego hay grandes ciudades, como Barcelona, Valencia, Bilbao. No ocurre algo así en Perú. No, aunque haya grandes ciudades, como puede ser Arequipa, que tiene 1 millón de habitantes, no tienen la fuerza de Lima. La entidad cultural ni social que puede tener Lima. Por eso, cuando él vive en Piura, cuando era pequeño, yo creo que aquello le marcó profundamente, y por eso él se acerca a través de... porque es una constante en la vida, en la obra de Vargas Llosa, en el mismo libro contar dos historias como paralelas. Tampoco quiero destripar el libro, claro, porque es muy interesante, pero esas dos historias paralelas que muestran en definitiva lo que son los dos mundos paralelos, ese mundo, como apuntamos, de Lima, donde allí pues todos son blanquitos. Es curioso como en uno de los documentales, hablando precisamente de Lima, de un cantante español que tiene una mujer peruana que trabajó en el mismo comercio, en el mismo periódico que Vargas Llosa, que es Joaquín Sabina, su señora actual, Jimena, trabajó en el comercio. Y en uno de los conciertos, el símbolo y el cuate, él habla de que voy a los conciertos y siempre veo a la misma gente en Lima, todos blanquitos, y todos se conocen. Y efectivamente es así. Claro. La sociedad limeña es muy clasista, donde solamente tienen acceso personas de alto nivel adquisitivo, donde todos son blanquitos, y a lo largo del tiempo, pues al final todos son como una gran familia. Entonces, eso marca mucho las diferencias. No hay una clase media, sino una clase alta, y luego ya pues una clase baja, muy baja. Que es la que te encuentras cuando sales de Lima, efectivamente, y vas a, pues, a cualquier otro tipo de... Y esa diferencia es la que él se acerca a través del libro, lo que puede ser la vida de Felicito Yanaque, pues un empresario de Piura, una empresa de transportes, que fue fraguando desde su padre, no tenía nada, iba descalzo, pero pudo darle una educación y pudo ayudarle para que se desenvolviera en la vida, y él fue montando esa empresa. Por un lado la historia del provinciano, que de la nada surge, y por el otro lado la historia de don Ismael, que Felicito es Felicito, el provinciano, y el empresario de la capital es don Ismael, que es propietario de una empresa de seguros, no solamente a nivel nacional, incluso llegarás a nivel internacional. Me parece interesante subrayar esto de, bueno, esto de los grupos mafiosos que extorsionan, ¿no? Que tú apuntabas a Sendero Luminoso. Quizás ha sido Sendero Luminoso lo más relevante en este sentido, ¿no? En Perú. Sí, evidentemente. El más dañino, ¿no? Quizá. Sí. Digo esto, Antonio, porque no sé cómo lo ves tú, que tienes un conocimiento de Perú, pues, yo creo que bastante interesante. O sea, ¿en qué medida desde aquí hay un cierto, por lo menos, conocimiento de esta realidad? Es decir, aquí tenemos de cerca, ¿no?, lo que ha hecho ETA, ¿no? No me refiero con el tema de los asesinatos, sino con este tema también de la extorsión, ¿no? Pero esto ha pasado también, y no solo aquí en España, esto ha pasado en Perú, por ejemplo, y en otros países latinoamericanos, ¿no? Y no es una historia muy conocida, yo creo. No, incluso para ellos, no olvidemos que cuando Abimael Guzmán, que ya hablaremos otro día de este tema, es capturado en el año 92, pues atrás dejó un reguero de 69.000 muertos. Y entonces, no tanto también extorsión que hubo, pero claro, que es una extorsión frente a casi 70.000 personas. Cuando te hagas una idea, ETA ha dejado a 900 muertos en España. Lo que significa eso, muchas familias destrozadas, y sí, muchas familias que se han tenido que desplazar de un lugar a otro. En Perú pues no pasaba tanto la extorsión, que la hubo sobre todo en la capital, porque fuera la gente apenas tenía poder adquisitivo, a no ser casos puntuales como el que cuenta Mario Vargas Llosa en su novela,
pero sí el hecho de la muerte tan manifiesta, el asesinato, el secuestro, sobre todo en provincia, porque no olvidemos que más del 90% de los muertos fueron quechohablantes, pocos eran de Lima, pero bueno, otro día hablaremos. ¿Qué opinas de, si hablamos del género de este libro, ¿no? Es una novela, sí, pero yo leyendo algo sobre esta novela, me he encontrado con una reflexión acerca de lo que hay quien llama este tipo de novelas una novela moral, no moralizante, Sí, no. sino moral en el sentido de que, en el fondo, lo que va a hacer el autor, quiero pedirte en este sentido tu opinión, es proponer una conducta, ¿no? A partir de la historia que cuenta, en el fondo está proponiendo una conducta moral, ¿no? O queriendo subrayar o exaltar, ¿no? Una conducta moral. Sí, una conducta moral a partir de las palabras la única herencia que le dejó el padre Felicito Yanaque a la hora de morir, le dijo a su hijo: nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Este consejo es la única herencia que vas a tener. Nunca te dejes pisotear por nadie. Y eso es lo que lleva a últimas consecuencias el héroe discreto, que es Felicito. Entonces él lleva a ser capaz de incluso sobreponerse a ese chantaje que intentan hacerle, aunque luego él lleva una doble vida, porque luego no es que sea precisamente un echado de virtudes, Felicito, igual que el caso de don Ismael Carrera, al final, porque todo se complica con los hijos, una familia, con otras, son como dos mundos paralelos que al final confluyen al final de la historia, pero aparentemente son personas rectas en el trabajo, en lo que al trabajo se refiere, pero luego también deja de entrever algo que tal vez también en nuestras propias vidas pasa, de que no todo es lo que se ve hacia afuera, no todo es esa rectitud, sino que también deja entrever esos pequeños deslices o grandes deslices, esos fueros internos en los cuales uno vive, esa psicología de cada una de las personas, de cada uno de los protagonistas. Por cierto, volviendo al tema de Perú, ¿en qué medida tú crees que el Perú de hoy, por ejemplo, es un Perú que ha ido pues evolucionando y evolucionando a mejor, ¿no? En relación con todo esto que hemos hablado, ¿no? Hace unos años Perú llegó a crecer casi en torno al 10% al año. Tal vez fue de los países de América del Sur que más creció. Evidentemente, después de unos años duros, unos años de política, donde incluso el propio Vargas Llosa pues intentó acceder a la presidencia. En el año 87, el entonces presidente del gobierno, Alan García, pues intentó pues que la banca privada pasara al Estado. Y eso supuso en Vargas Llosa pues un movimiento, junto con unos amigos, un mitin en la Plaza San Martín en Lima, y a raíz de ahí él empezó a moverse y en 3 años llegó a postularse, que hablan ellos, para ser presidente de la República. Pero enfrente se topó con un tipo bastante curioso, que es Alberto Fujimori. Allí tiene segunda vuelta. El partido de Vargas Llosa pues se enfrentó con el partido Cambio 90 de Fujimori, y en la segunda vuelta Fujimori, apoyado por Alan García, el anterior presidente, y las fuerzas de izquierda, simbolizando pues un tipo que había surgido de la nada. Él había sido profesor en la Universidad Agraria, y Vargas Llosa, no olvidemos, cuando tenemos la imagen suya, blanco, alto, simbolizaba pues el estereotipo de la persona que había estado dominando desde la independencia al Perú, pues frente a lo de siempre se ofrecía algo nuevo, se ofrecía que era Fujimori, le ganó, y bueno, ahí Perú entró en unos momentos difíciles, pero en los últimos años... Fujimori no acabó nada bien, ¿eh? No, Fujimori ahora mismo está en la cárcel. Sí, Fujimori evidentemente está en la cárcel porque él se dio un autogolpe de Estado. A los 2 años de estar gobernando, en el año 92, el 5 de abril, pues resulta que la inflación había subido 7.000 puntos en un solo año, y aquello ya fue insostenible, y él mismo se da un autogolpe de Estado, y al final pues termina, sí hay que reconocer que él concluye con Sendero Luminoso, con el terrorismo, pero al final pues termina en la cárcel y ahí está. Bien, por eso te preguntaba si justo después de todo eso se ha comentado mucho, ¿no? El hecho de que Perú se ha como levantado y recuperado mucho a partir de ese momento que tú describes hasta hoy. Hasta ahora, evidentemente, los siguientes presidentes, volvió Alan García a ser presidente, hubo varios más, incluso un líder indigenista, y ahora está Pedro Pablo Kuczynski, ya con 80 y tantos años, pero son gente que ha sabido abrir Perú pues a lo que es el mercado exterior,
y sobre todo esa corrupción de la cual pues siempre han adolecido esos países, pues como ha pasado a un segundo plano y han abierto no solamente los mercados, sino también esa posibilidad de que las clases bajas vayan emergiendo. Uh-huh. Yo quería apuntar también, estamos ya en la recta final del programa, al hilo del título, El héroe discreto, pues me parece muy interesante también la propuesta que yo veo en el libro de que seamos capaces de abrir los ojos y darnos cuenta de que en nuestro entorno existe esta figura, la de el héroe anónimo que de una manera callada pues, y discreta en su vida de cada día es un héroe, así de sencillo. Yo creo que esto también está un poco en el libro, ¿no? Sí, como propuesta al lector, quiero decir. No solamente los personajes principales, como pueden ser Felicito Yanaqué o don Ismael Carrera, sino el propio gerente de la aseguradora de don Ismael, Rigoberto, que tiene pues, un papel muy importante en el libro, sino también aparece otra serie de personajes, como por ejemplo el sargento Lituma, hablábamos antes de uno de los títulos de Vargas Llosa, Lituma en los Andes, el capitán Silva, una serie de personajes que son una constante y que Vargas Llosa lo retoma en sus libros, y sobre todo también un amigo de don Rigoberto, que es el padre O'Donovan, un sacerdote también que sirve como héroe anónimo también, en esas páginas aparece, y que tal vez al final pues vamos a leer la última página que hace referencia a este sacerdote. Uno va viendo en el libro pues personas de cualquier clase y condición, como hablábamos antes de los provincianos, también personas del propio Lima, que van desarrollando su vida de manera anónima, pero intentando sacarla adelante. Esta es lo interesante, o sea, caer en la cuenta de que a veces el concepto héroe, ¿no? Y ser un héroe, ser un tipo, ¿no? exitoso, no es esto que a veces se nos vende, ¿no? Que hay otras formas, ¿no? muy discretas y muy calladas, pero que son gente que son verdaderos héroes. En fin, Antonio, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha acabado el tiempo, amigos, y nosotros vamos a hacerlo como siempre. Vamos a terminar nuestra propuesta de hoy, que es El héroe discreto, de Mario Vargas Llosa. Es lo que les invitamos a leer ya desde hoy, y vamos a cerrar nuestro espacio con un trocito, que en este caso elige Antonio, como siempre, un trocito significativo de este libro. Rigoberto nunca había entendido por qué el padre O'Donovan, en vez de orientarse hacia la enseñanza y hacer dentro de la Iglesia una carrera intelectual de estudioso y teólogo, era culto, sensible, amaba las ideas y las artes, leía mucho, se había confinado con empizamiento en esa tarea pastoral, en esa modestísima parroquia de Bajo Puente, cuyos vecinos debían ser gentes con muy poca instrucción, un mundo en el que su talento estaba como desperdiciado. ¿Alguna vez se había atrevido a hablarle de eso? ¿Por qué no escribías o dabas conferencias, Pepín? ¿Por qué no enseñabas en la universidad, por ejemplo? Si alguien entre sus conocidos que parecía tener una clara vocación intelectual, una pasión por las ideas, eras tú, Pepín, porque donde hago más falta es en mi parroquia de Bajo Puente, se limitó a escogerse de hombros Pepín O'Donovan. Hacen falta pastores, los intelectuales sobran más bien. Te equivocas si crees que me cuesta hacer lo que hago. El trabajo de la parroquia me estimula mucho, me mete de pies y cabeza en la vida real. En las bibliotecas a veces uno se aísla demasiado del mundo de todos los días, de la gente común. Yo no creo en tus espacios de civilización que te apartan de los demás y te convierten en una anacoreta. Ya hemos discutido eso muchas veces.